que no se puede porque quizás estamos trabajando, enfermos, bueno, hay circunstancias, ¿no? Pero es muy triste cuando a veces venimos 2, 3 personas y que uno se esfuerza de pronto para estudiar, cuando viene el pastor Cristóbal desde allá, a veces lloviendo. Y bueno, si se siente uno incómodo, ¿cómo será él? Y yo digo, de pronto nos falta a veces como un poquito más de compromiso, porque al fin y al cabo, pues, como que no, lo que nos motiva aquí es ver la unidad, la iglesia, de que en realidad queramos buscar de Dios y cambiar. Eso es lo que nos motiva aquí, hermanos. No hay otra cosa, ¿qué otra cosa? Si Dios está aquí, de verdad, créanme que vamos a cambiar, vamos a ser mejores y vamos a poner de verdad la palabra por obra. No es fácil, hermanos, no es fácil, a veces uno se desanima, que vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, tanta maldad que hay en el mundo, ¿no? Pero yo sé que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo quiero que primero que todo oremos para que sea el Señor hablando a través de su Santo Espíritu. Amén. Padre soberano, una vez más, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti. Te damos la alabanza, la honra y la gloria a ti, Señor, porque por ti es que estamos en este lugar, Señor. Venimos a buscar tu presencia, Señor, tu pronto auxilio, tu socorro, tu ayuda en medio de las circunstancias difíciles que se nos presentan, Señor. A veces nos sentimos desanimados, nos sentimos, Señor, desfallecer, no sabemos cómo comportarnos, Señor, porque a veces las pruebas, Señor, nos desaniman. Pero sabemos, Señor, que cuando venimos a este lugar, Señor, tú estás aquí. Y es tu Santo Espíritu el que habla, Señor, el que nos alimenta, el que nos reconforta, Señor. Por ello, Señor, una vez más presentamos nuestras vidas, Señor, y en especialmente la vida de tus siervos, Señor. Yo me rindo ante ti, Padre, me despojo de mí, de todo mi ser, de mis pensamientos, Señor. Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, el cual mora dentro de mí, Señor, el que hable a tu iglesia, a tu pueblo, dentro del cual, Señor, yo soy un miembro más, que necesito más de ti, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos y ayúdanos, Dios, a entender tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, fortalécenos, porque tu palabra es la que nos alimenta y nos nutre, Señor, para poder continuar en este mundo lleno de oscuridad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de esta enseñanza hoy es La prueba es necesaria. Cuando yo estaba estudiando la palabra y no me había dado cuenta, la verdad no me había dado cuenta que últimamente hemos estado hablando y hablando de pruebas, por medio de un siervo, por medio del otro. Pero la palabra de Dios, la que viene y nos habla a nosotros, es Jesús, es Cristo el que nos habla, es el que nos guía, es el que nos dice, hey, tranquilo, yo estoy en el asunto. ¿Sí? Pero parece que como si no fuera así, ¿cierto? Salimos y se nos olvida. Y viene la tempestad, viene la prueba, viene la lucha y empezamos a luchar en nuestras fuerzas. Y dice la palabra de Dios que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades huestes de maldad. Pero a nosotros se nos olvida y empezamos a luchar, a contender, a desfallecer. Pero hermanos, Dios vuelve y nos habla. Él vuelve y nos dice que son pruebas en nuestra vida, en la vida del cristiano. Y esas pruebas no solamente es aquí en la comunidad Palabra Viva, sino en toda su iglesia, donde que haya un hombre, una mujer de Dios, allí hay pruebas, hermanos. Y Él está puliendo nuestro carácter, Él está puliendo nuestras vidas, hermanos, pero a veces no lo entendemos. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, los seres humanos necesitamos pruebas para pulir nuestro carácter. Lo más importante es cómo reaccionamos nosotros frente a ellas. Y es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil porque uno dice,
Dios está con nosotros, ¿cierto? Oramos, Señor, mira este problema, esta necesidad, esta enfermedad. Señor, ayúdame, ¿cierto? Ponemos en manos de Dios. Pero se nos olvida que en realidad el Señor está en el asunto. O sea, como que a veces oramos, pero somos como el címbalo que resuena. No entendemos que esa oración tiene música, tiene esa fuerza y el poder de Dios ahí, y que Él está orando en nuestra vida, en nuestro carácter, y nos está puliendo. ¿Sí? En el andar, cuando andamos en paz, llenos de gozo, esperanza y bendición, parece que todo estuviera así bien, ¿cierto? Y es lo que todos anhelamos. Qué rico cuando no hay pruebas, ¿cierto? Cuando todo es como estar en el paraíso, que no hay problemas, que sale uno, el sol está brillando, la gente sonríe, la gente le dice que necesitas, que te colaboro, que te ayudo, y uno ve que no es uno, sino que Dios obrando, ¿cierto? Todo parece un paraíso. Y uno, Dios está en el asunto, ¿cierto? Anhelamos siempre vivir en esas circunstancias. Pero en el caminar con Cristo van a haber momentos difíciles, hermanos, y diferentes pruebas las cuales no nos podemos saltar. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. Yo quiero que vayamos ahí en 1 de Pedro 1, porque aquí vamos a aprender sobre el pueblo de Judá, porque Dios habla aquí a su pueblo, pero a veces no lo entiende. El pueblo a veces no lo entendemos. El pueblo de Dios fue probado en el desierto y fue probado en muchas circunstancias. Muchos hombres y mujeres de Dios fueron probados, y es la palabra la que nos enseña que nosotros también estamos siendo probados, hermanos, en diferentes áreas de nuestras vidas. Amén. ¿Lo tienen ahí? De Pedro 1. Y vamos a leer del 1:3 al 7, pero quiero que lo entendamos bien porque Dios habla esta palabra, y quiero que la leamos desde el 1 para poder entender un poco mejor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiero que hagamos ahí un paréntesis, porque estos eran unos puntos donde Pedro estaba enseñando a esas provincias. Esto eran provincias. Entonces Pedro estaba hablándoles a ellos. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora dice el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí el apóstol Pablo ya les estaba anunciando que iban a ser afligidos, que iban a tener pruebas. Y dice el 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén y amén. Yo quiero que entendamos muy bien cuando aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Estaban siendo exiliados, perseguidos. Dice, una de las evidencias más antiguas del conocimiento romano, del cristianismo, es una evidencia del conocimiento romano del cristianismo. O sea, los romanos no conocían nada del cristianismo, pero aquí está hablando una evidencia más. Procede de Bitinia las cartas de Plinio el joven a Trajano, describen diversas razones para la persecución de los cristianos. O sea, él estaba diciéndoles que iban a suceder cosas y estaban tratando de entender, pero iban a suceder cosas que tenían que ver con las pruebas. ¿Sí? Iba a haber una persecución a los cristianos. Entonces dice, procede de Bitinia las cartas de Plinio el joven a Trajano, describen diversas razones para la persecución de los cristianos. Plinio era el gobernador provincial. Miren, eso era lo que les quería decir. Plinio era el gobernador principal de Bitinia y Ponto, años 111 al 113 después de Cristo. O sea, después de que vino nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran gobernadores. Era gobernador provincial. ¿En dónde? En Galacia, en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso eran provincias. ¿Estamos ahí? Entonces, en el año 111 al 113 después de Cristo, en su correspondencia oficial, le expresa a Trajano su alarma con respecto al avance del cristianismo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando los apóstoles empiezan a predicar la palabra, cuando empieza a haber la persecución de la iglesia, ellos empiezan a decir, oiga, esta gente como que se está extendiendo, como que está creciendo, ¿sí? Dice. Entonces, él le expresa a Trajano su alarma con respecto al avance del cristianismo, de que se estaba regando el cristianismo, se estaba predicando la palabra de Dios, y empezaron a preocuparse aquellos gobernadores. Hubo la persecución que redujo las filas de cristianos en el área. La carta de Pedro a los cristianos en Bitinia, Ponto y otras regiones ofrece aliento durante semejantes persecuciones. O sea, esta palabra fue dada por el apóstol Pablo para dar aliento a la iglesia. Amén. Por eso quedó aquí escrita. ¿Sí la tenemos clara? Pedro. Quiero que lo entendamos porque esto es muy importante para lo que viene para nosotros, hermanos. Entonces, durante semejante persecución, ahí vamos a ver en 1 de Pedro 6 y 7 para recordar lo que leíamos. En el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces Pedro aquí les estaba alentando y avisando que iban a tener pruebas, que todo eso que estaba sucediendo tenía que ver con las pruebas. Y el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, si se acuerdan que lo ponen a calentar y se empieza a derretir y así se prueba el fuego. Él está dando una enseñanza de las pruebas del cristiano y de lo que especialmente
la iglesia en ese momento estaba pasando e iba a pasar mucho más. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro estaba preparando a la iglesia, como en estos momentos Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo también nos está preparando a nosotros, porque ahorita lo que estamos padeciendo no es nada, hermanos, para lo que viene por venir. Lo que está sucediendo no es nada, hermanos. Esto de la pandemia, de las hambres, de las guerras, eso no es nada para lo que va a venir para la iglesia. A veces siempre se siente uno nostálgico de ver tanta maldad, ¿cierto? De ver que el homosexualismo, el lesbianismo, es como si fuera nada. Que ya las leyes están a favor de los delincuentes y no a favor de las personas que cumplimos las leyes. ¿Y qué dice la Escritura? Que las leyes se hicieron para los que infringen las leyes, no para el que las cumple. Y eso aflige al cristiano, eso aflige a la persona de bien, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos y a veces ve que como que entre más trabajamos menos ganamos y más cansados llegamos, ¿cierto? Eso aflige. Pero hermanos, Dios nos está preparando porque eso es parte de lo que tiene que suceder, de lo que está sucediendo y tiene que suceder en los tiempos finales. Guerras y rumores de guerras, amén. Yo quiero que veamos un video donde hay una enseñanza de que Cristo, a pesar de todo, también está con nosotros. Porque esa enseñanza fue para los apóstoles en el momento. Nuestro Señor Jesucristo andaba con Jesús y los estaba capacitando y les hablaba de la fe y de la fe y de la fe. Pero hubo un momento en que fueron probados los apóstoles, como también el pueblo lo somos nosotros también, ¿cierto? Yo quiero que miremos este video y reflexionemos un poco, porque es que es muy hermoso, donde nos ayuda a entender un poco más sobre lo que es la prueba. Amén. Gloria a Dios. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Esto está en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Es hermoso ver el video porque nos hace como un poco reflexionar más de lo que quiere decir esta parábola sobre Jesús calma la tempestad. Y dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando uno mira esto, hermanos, uno reflexiona, ¿no? Imagínense ustedes en esa barca ahí con Jesús. Y teniéndolo él ahí, y habiendo andado con él, habiendo comido con él, haber visto cuando escupía en el piso y hacía un poco de lodo con la saliva y el barro, y le echaba los ojos de un ciego y veía. Donde de pronto pasó por cerca de unos endemoniados en determinada provincia y salieron huyendo y fueron metidos en los cerdos y cayeron al mar. Donde levantó a Lázaro, donde sanó la suegra de Pedro, donde sanó la hija de un centurión romano, donde una mujer de sangre, con el flujo de sangre que había gastado todo su dinero, también fue sanada solamente porque creyó en él. Y ellos vieron todas esas maravillas, ¿sí? Pero a veces así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Vemos lo que Dios hace, escuchamos su palabra y decimos que creemos en él, así como los apóstoles, pero siempre en nuestra humanidad, ¿no? Cuando llega el momento de la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Salimos como los apóstoles, ¿cierto? Asustados. Oramos, pero como que no hay fe, ¿cierto? Yo digo que esto es una reflexión para nosotros. ¿Y qué va a ser de nosotros ahorita cuando venga la persecución de la iglesia más? Porque ya está viniendo, hermanos. Nosotros ya no podemos hablar sobre el pecado porque la ley humana, supuestamente entre comillas, está por encima de la ley de Dios, ¿cierto? Pero aún hay libertad de cultos y podemos expresar, podemos hablar. Pero ¿qué será cuando se llegue al punto de que ya no podemos predicar su palabra? Como en Corea del Norte, allá lo que ellos digan, un régimen, ¿sí? Y nosotros a veces, no sé qué nos pasa, tenemos toda la libertad para buscar de Dios, tenemos el tiempo. Ciertos lugares no ponemos cargas más de las que nosotros los predicadores podemos cargar. Pero aún así, las personas no buscan de Dios. La iglesia no busca del Señor. Y vienen las diferentes adversidades y se apartan de Dios. Porque están poniendo la mirada en las circunstancias y no en el Señor. Así como allí, como vimos en este video, los apóstoles estaban poniendo la mirada en las circunstancias, en la tempestad. Y esto tipifica también las pruebas, hermanos. Esto tipifica que Dios está puliendo nuestro carácter. Y Dios está puliendo nuestro carácter. Y yo puedo decirle primeramente por mí, como predicador. Porque es que predicador no es el que tiene un título, hermano. No. Predicador eres tú o soy yo, cuando llevamos la palabra de Dios. Y aún sin hablar esta palabra, predicamos con nuestro testimonio. Muchos dicen: me gusta esta mujer, cómo se comporta, este hombre, este hogar, esta familia, a pesar de sus defectos como seres humanos. Pero somos diferentes. Nosotros, tú y yo, somos diferentes. Y estoy seguro y convencido que donde quiera que nosotros vamos, ven algo diferente en nosotros, porque ya tenemos el sello del Espíritu Santo. El verdadero cristiano no es el que dice: yo soy cristiano, yo voy a tal denominación, a tal religión, a tal iglesia. No, el verdadero cristiano es el que lleva el sello del Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto, el mundo ve que en nosotros hay una luz que alumbra. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí en Jeremías 17, el 9 y el 10, también hay una enseñanza allí. Y
Dice, el pecado escrito en el corazón de Judá es el título de esta enseñanza, pero yo voy a ir específicamente en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que escudriña nuestro corazón. Dios es el que nos prueba como prueba el oro, hermanos. Por eso, hermana, hermano, tranquilos. Dios está en el asunto. Yo lo he venido entendiendo. Y créame que me ha dolido. Estaba a punto de hacer lo que dijo Pedro. Yo mejor sigo allá con mis barcos, Señor. Con mis atarrayas allá pescando, Señor. Yo también he estado así. Y a veces he llorado. Y a veces he dicho, Señor, yo no soy digno de ti. Soy como Moisés, quizás. No sé hablar. Es que soy tartamudo. Eso dice la escritura de Moisés, ¿no? Que tartamudeaba. Pero mire que Dios no mira tu posición como ser humano. Dios no me mira a mí por mis defectos. Dios me mira a mí por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Amén, así es. Dios te mira a ti, hermana, por lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Estoy seguro y convencido de eso. Hablaba estos días con un siervo de Dios y yo le decía, mire, en 20 y pico de años que llevo en el cristianismo, he venido tratando de servir y de cambiar y de ser mejor. Pero me he dado cuenta que todos, absolutamente todos, somos seres humanos y pecamos. Todos. Pero la palabra de Dios dice que hay uno justo, uno santo, uno que nos justifica, uno que fue y murió en la cruz por ti y por mí. Y no porque yo lo merezca, no porque yo sea el mejor que me comporte, o porque sea el mejor que hable o predique. No, hermanos, es por pura misericordia, por la gracia, que la gracia es un regalo, es una dádiva inmerecida. Eso no es porque, es que, no, hermanos, no. Yo conozco oradores muy tremendos que admiro y salen por televisión, pero de doctrina, nada. Sí. Pero ¿sabe que Dios no mira la apariencia física? Él mira en nuestro corazón y Él lo prueba si en realidad estamos haciendo lo correcto delante de Él o no. Él está mirando y Él sabe tu corazón por qué vienes a este lugar. Si es quizás por mirar al pastor a él, que es que predica muy bonito, o la hermana Sandra, que de pronto canta más hermoso que el pastor cuando lo viene. Sí, porque a veces somos así. O van a las mega iglesias por Marco Witt, ¿cierto? O por otros hombres de Dios, o por que en realidad queremos buscar a Cristo. Escrito, sagradas escrituras, es Cristo el que nos habla. Esta palabra es viva y eficaz. Esta es la palabra de Dios. No hay otro camino, hermanos. No es el pastor, no es la congregación, no es el sitio donde nos congregamos, no es la iglesia más grande, más antigua, más lujosa o más pequeña. Hermanos, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que se acerca a Dios, se acerca a esta preciosa palabra, le cree, le sigue, persevera, hermano, aún en momentos de prueba y de angustia, Dios le va a levantar. Estoy seguro y convencido de eso, hermanos. Yo quiero que miremos ahí en Job 7, 1 al 21. Job 7. Porque Job también fue un hombre que tuvo pruebas como tú y yo, hermanos.
Job también sufrió como sufrió el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, siendo probado. Y él también por medio de esta palabra nos enseña. ¿Ya lo tienen ahí? Quiero leerlo completo porque es como para entender que esto no quedó escrito por casualidad. Dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Gracias, mi hermanito. Así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, hasta el amanecer. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron mí sin esperanza. Él estaba angustiado, él estaba pasando por una fuerte tribulación. Él estaba pasando por una prueba de fuego que quizás ninguno de nosotros podríamos soportar en el lugar de Job. Pero esto quedó escrito para que nosotros también estemos alientados de que todo lo que nos pasa, hermanos, no es porque quizás Dios no nos quiera, no nos ame o nos haya abandonado. Es porque Dios está probando nuestros corazones. Si en realidad somos fieles a Dios, aún en las adversidades. Dice el 7: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Job estaba muy angustiado, estaba muy afligido por todo lo que le estaba sucediendo. Dice: y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo: me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Mire, esta es la enseñanza clave, hermanos. Este es el versículo clave de este sufrimiento del siervo Job, varón perfecto, íntegro delante de Dios. Dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él, para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Él estaba sabiendo que estaba siendo probado y estaba angustiado. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, mira lo que él decía: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Amén y amén. Miremos la angustia aquí de Job. Él decía: pero ¿qué he hecho?
Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que a ti y a mí nos pasa, ¿cierto? A mí me ha pasado últimamente. Yo a veces digo, Señor, ¿será que yo soy tan pecador? ¿Será que estoy haciendo lo incorrecto delante de ti? Así como Job, a veces yo me he sentido. Digo, Señor, yo solo sé que quiero cambiar, que quiero ser mejor, Señor. Muchos se pelean por querer predicar y predican cosas incorrectas que no son. Y hoy en día que entiendo más sobre lo que es predicar, digo, Señor, si estoy haciendo lo correcto, guíame y ayúdame, Dios. Porque yo antes que predicar, yo quiero vivir tu palabra. Poder soportar las adversidades, las pruebas y entender, Señor, que es de parte tuya porque estás puliendo mi vida. Porque eso yo sé que lo está haciendo conmigo y lo está haciendo contigo, ¿no? Porque esto no era solamente para el pueblo de Israel. Aquí podemos ver de que Pedro le estaba hablando al pueblo de Israel de las pruebas cuando después del año 111 al 113 después de Cristo. Y estaban siendo exiliados. Y todos estaban preocupando porque uy, el cristianismo se está expandiendo. Los romanos se asustaron y empezaron a perseguirlos, a matarlos y muchas cosas que sucedieron. Cuando Pablo llegó y asesinó a Esteban, y él azotaba a los cristianos, los ponía presos y todo, pero más se extendía el cristianismo. ¿Sí? Y hoy en día podemos decir, está sucediendo casi lo mismo, hermanos, porque muchos, yo sé que muchos, tenemos un corazón dispuesto para Dios realmente, hermanos. No para el hombre, no para las instituciones eclesiásticas, sino tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Y yo creo que por eso tú y yo estamos en este momento aquí, porque tenemos nuestra mirada en el Señor y porque queremos cada día agradarle más. Yo quiero leer, ya como conclusión, una historia que me parece muy hermosa y que me hace reflexionar sobre el pulir mi carácter, sobre lo que Dios está haciendo en mi vida. Y cuando Él está puliendo mi carácter, no es solamente para que yo sea pulido, sino que a través de las pruebas que hay en mí, los que están a mi alrededor también aprendan. Porque así como a Job estaba siendo pulido su carácter, o sea, era probado, no pulido su carácter ahí. En ese momento él estaba haciendo, era probado. Sus amigos que hablaban mal de él y decían, quizás ha pecado contra Dios, ha hecho algo indebido. Y se fueron sus amigos a estar con Job, a orar con él y todo. Pero yo creo que los amigos de Job también estaban aprendiendo. Y yo creo que eso mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando Dios nos está tratando con alguno de nosotros, Dios también nos está enseñando a nosotros. Estamos aprendiendo lo que es la misericordia. Así como los amigos de Job. Yo creo que después de que el Señor los restauró y todo, ellos se avergonzarían de todo lo que hablaron mal de Job y de lo que dijeron. ¿Sí? Y a veces nos pasa así, como cristianos. ¿Será que el pastor? ¿Será que la hermanita? ¿Será que el hermanito? Pero a veces, hermanos, no lo alentamos, no le damos la mano, no le apoyamos, no le damos un abrazo, no le damos una ayuda económica, porque así somos, hermanos, y decimos ser cristianos. Pero ahí a través de esas pruebas es donde Dios nos está enseñando. ¿Amén? Bueno, yo quiero que, ya como conclusión, leerles esta historia. Dice, una hija se quejaba con su padre acerca de la vida, como muchos, ¿no? No sabía cómo seguir adelante y cansada de luchar. Estaba a punto de darse por vencida. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. El padre, un reconocido chef, la llevó a la cocina, llenó 3 ollas con agua y las puso sobre el fuego fuerte. Cuando el líquido estaba hirviendo, echó zanahorias en la primera olla, un par de huevos en la segunda
y algunos granos de café en la tercera. La hija esperó con impaciencia, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, él apagó el fuego, puso las zanahorias en un recipiente y los huevos en otro. Colocó el café y lo sirvió en una jarra. Mirando a su hija le preguntó: querida, ¿qué ves? Contestó ella: zanahorias, huevos y café, fue la respuesta. Le pidió que tocara las zanahorias, estaban blandas. Luego le dijo que rompiera un huevo, estaba duro. Por último le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba del rico aroma de la bebida. Humildemente la joven preguntó: ¿qué significa esto, papá? Estos tres elementos, explicó él, se han enfrentado a la misma adversidad, el agua hirviendo, y cada uno ha reaccionado en forma diferente. La zanahoria, fuerte y dura, se tornó débil, fácil de deshacer. El huevo era frágil, la cáscara fina protegía su interior líquido, que después de estar en el agua hirviendo se endureció. Los granos de café transformaron al agua, convirtiéndola en la rica bebida que reconforta y calienta. Contestó: ¿qué eres tú? Le preguntó el cocinero a su hija: cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿eres zanahoria, huevo o grano de café? Yo te pregunto a ti, hermano, a ti, hermana, cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿qué crees que eres en esta historia? ¿Zanahoria, huevo o grano de café? Es como una zanahoria que parece fuerte, pero se vuelve débil cuando la adversidad la toca. Es como un huevo cuyo corazón maleable se endurece ante las penas, o como un grano de café que cambia al agua hirviente, al elemento que le causa dolor. El que es como un grano de café reacciona mejor cuando las cosas se ponen peor. Y con esto yo culmino. Yo quisiera hacer ese grano de café. Y ojalá el Señor me ayude. Ojalá yo pueda hacer que mis palabras sean como ese grano de café. Que cuando alguien me escuche, endulce el momento. Que ojalá logre dejar una huella en cada corazón. Amén. Pero la huella de la palabra de Dios. Amén. Que sea su Santo Espíritu ayudándonos y guiándonos en todos nuestros caminos. Amén. Muchas gracias. Quiero que oremos. Padre soberano, te alabamos, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que lo que estamos pasando quizás en un momento que parece que fuera una tormenta, Señor, no es más que una prueba para pulir nuestro carácter y enseñarnos a tener fe en ti, a depender más de ti, Señor, que de las circunstancias que vemos. Padre, perdónanos. Perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque quizás hemos puesto, Señor, nuestra mirada en las adversidades, en la tormenta, Señor, de nuestra vida. Y se nos ha olvidado, Señor, que tú tienes el control de todo.
y que lo que dice tu palabra se cumple en nuestras vidas, Señor. Que los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, nos ayudan para bien. Padre, gracias por alentarnos una vez más. Así como el apóstol Pedro enseñó la palabra al pueblo de Israel cuando estaban siendo exiliados, Señor. Les estaba hablando de las pruebas, Señor. Así hoy, Señor, tú nos hablas hoy y nos estás recordando que lo que nos está sucediendo no es casualidad, sino también es porque tú lo estás permitiendo, Señor, porque estás probando nuestro corazón y nos estás preparando, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, podamos partir contigo, Señor, y podamos participar de esa herencia gloriosa. Amén. Con Cristo Jesús allá en el cielo. Amén. Señor, muchas gracias. Amén. Una vez más rogamos tu bendición, Señor, en este lugar, en nuestras vidas. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe. Que podamos, Señor, soportar las adversidades de la prueba, Señor, y entender lo que debemos de hacer, Señor. Estar en paz en medio de la tormenta. Una vez más ruego tu bendición, Señor. Que la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una vez más nos acompañe.